La casa amaneció demasiado silenciosa, como si cada pared hubiera absorbido el miedo de la noche anterior. Clara no cerró los ojos, él tampoco. Ambos pasaron horas sentados al borde de la cama, esperando alguna señal, algún ruido, alguna pista de que el intruso aún estuviera cerca. Pero no pasó nada. Solo el peso sofocante de una amenaza que ahora era imposible ignorar. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, él tomó una decisión. «Vamos a la policía ahora», dijo con firmeza. Clara dudó, como siempre hacía, pero esta vez no había espacio para cuestionamientos. Solo respiró hondo y asintió. El miedo ya no cabía dentro del cuerpo, necesitaba salir, ser enfrentado. De camino, Clara sostenía la llave antigua entre los dedos, apretándola con tanta fuerza que casi marcó su piel. «No quiero volver ahí», murmuró, mirando por la ventana. «Prometí que nunca más pondría un pie en ese lugar». Él la miró con una determinación que había nacido en el instante en que vio aquella amenaza escrita en el sobre. «Si él guarda algo allí, tenemos que verlo. Tenemos que entender qué quiere. Y tenemos que terminar con esto». Pero la policía no ayudó como esperaban. El oficial que los atendió escuchó todo con atención, pero luego suspiró, cruzando los brazos como quien tiene las manos atadas. «Sin pruebas claras de allanamiento, sin evidencias directas, no hay mucho que podamos hacer». Entonces miró a Clara. «Pero si este hombre tiene un historial de acoso, podemos abrir un proceso. Eso lleva tiempo, pero es un comienzo». Tiempo. Exactamente lo que no tenían. Al salir de la comisaría, Clara se derrumbó en el coche, llorando en silencio como si cada lágrima cargara años de miedo reprimido. Él tomó su mano, apretándola con fuerza. «Vamos a resolver esto a nuestra manera». Ella levantó el rostro, sorprendida y asustada al mismo tiempo. «¿Quieres ir al apartamento?». Él respiró hondo, mirando fijamente la carretera. «Quiero. Y necesito que vengas conmigo». Clara cerró los ojos, tratando de encontrar fuerzas que parecían ya no existir. Pero entonces algo cambió dentro de ella, tal vez cansada de huir, tal vez cansada de cargar sola con una historia que nunca pidió vivir. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos». El edificio donde todo empezó quedaba al otro lado de la ciudad, en una calle vieja y apagada, donde las ventanas tenían rejas y las fachadas llevaban grietas como cicatrices. Cada paso de Clara resonaba con sus propios temores. Él caminaba a su lado, atento a cada movimiento, cada sombra, cada sonido. Cuando llegaron frente a la puerta número 302, el aire pareció más pesado. La llave tembló entre sus dedos. «No quiero ver nada de esto», murmuró. Pero la verdad es que necesitaba ver. Necesitaba enfrentar. Necesitaba cerrar ese ciclo. La llave giró con un clic áspero, como si hubiera sido forzada incontables veces antes. La puerta se abrió lentamente, revelando un apartamento pequeño, oscuro, con cortinas cerradas y un olor leve a polvo mezclado con algo más, algo que recordaba al metal, a óxido, a espera. Él entró primero, encendiendo la luz. Lo que vieron les heló la sangre. En las paredes había decenas de fotos de Clara. Fotos de distintas épocas, niña, adolescente, joven, adulta. Fotos sola, fotos con amigas, fotos tomadas claramente a distancia. Fotos que nadie debía tener. Fotos de alguien que la observó durante años, incluso cuando ella pensó que por fin había escapado. En el centro de la sala había una mesa. Sobre ella, un cuaderno abierto, con una frase escrita en la última página. «Volví por ti». Clara llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. Él se acercó inmediatamente, sosteniendo sus hombros. «Él no está aquí. Está bien». Pero mientras lo decía, supo que no creía en sus propias palabras. Entonces vieron la puerta del dormitorio entreabierta. Algo los empujaba a entrar, no curiosidad, sino necesidad. Necesitaban saber hasta dónde había llegado esa obsesión. Abrió la puerta lentamente, y la visión fue aún peor. Sobre la cama había cajas etiquetadas con fechas. Clara reconoció algunas de inmediato. Eran objetos que había perdido a lo largo de los años, una pulsera de la infancia, una blusa que juraba haber olvidado, una agenda antigua. Él había guardado todo. Cada detalle. Cada pedazo de ella. Como si estuviera construyendo un altar silencioso.
Pero lo peor estaba en la última caja, la única sin nombre. Dentro había fotos tomadas recientemente, de ella y de su esposo. Fotos dentro de su propia casa. Fotos del dormitorio. Fotos de la cocina. Fotos de ellos durmiendo. Clara gritó, retrocediendo instintivamente. Él sintió una ola de rabia hervir dentro del pecho. No era solo acoso. No era solo obsesión. Era invasión. Era presencia. Él había estado allí, en algún momento cercano. Quizá aún no estaba. Y entonces, escucharon un crujido. No dentro del apartamento. Afuera. En el pasillo. Un paso. Luego otro. Como alguien que camina despacio, deliberadamente, para anunciar su llegada. Clara retrocedió, pegándose a la pared. Él se adelantó, protegiéndola con su cuerpo. El sonido se acercaba a la puerta, y no era alguien intentando ser discreto. Era alguien que sabía perfectamente dónde estaban. Apagó la luz. El cuarto quedó sumido en una oscuridad opresiva. Podían oír su propia respiración acelerada, sus corazones golpeando como tambores. El pasillo quedó silencioso por un segundo, hasta que alguien se detuvo frente a la puerta. Un rasguño lento. Un dedo recorriendo la madera. Como si acariciara. Clara se tapó la boca para no gritar. Él se mantuvo firme, pero el sudor frío le corría por la nuca. Entonces, golpearon. 3 golpes. Secos. Fuertes. Firmes. Él no abrió. No se movió. No respiró. Los golpes cesaron. El silencio volvió. Un silencio tan denso que parecía aplastar el pecho. Pasaron minutos. O horas. Era imposible saberlo. Cuando finalmente reunieron el valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, frente a la puerta, había algo. Un sobre negro. Dentro, una llave. Idéntica a la que Clara había guardado por años, pero nueva, brillante. Y un papel. La próxima puerta será la tuya. Clara cayó de rodillas. Él la sostuvo, abrazándola como si el mundo estuviera desmoronándose, porque lo estaba. Ahora sabían que no era paranoia, ni exageración. Él estaba allí. Demasiado cerca. Demasiado seguro. Demasiado enfermo. Y esta historia, estaba lejos de terminar. Y ahora tú. Si fuera tu casa, tu familia, tu vida, ¿qué harías? ¿Huirías? ¿Enfrentarías? ¿O cazarías al hombre antes de que regresara? Si quieres la parte 3, donde todo explota de verdad, solo pídelo. Quiero saber hasta dónde quieres llevar esta historia.